Nice. ¿Cómo están, chicos? Hoy queremos hablar de un tema que está hoy importante en el mercado, que es el conflicto que tenemos entre Estados Unidos e Irán. Aquí los conflictos cuando son geopolíticos no solamente afectan a los países, también afectan a los mercados, a los commodities, a las decisiones que uno quiera tomar como inversor de largo plazo. Todo lo que yo he podido leer e informarme, le vengo a dar mi punto de vista respecto a qué es lo que puede suceder con el mercado y qué es lo que o qué decisiones deberíamos tomar como inversores de largo plazo, inversores de análisis value y growth investing, para no tomar errores y que las emociones quizá nos puedan jugar en contra. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Lo primero que tenemos que entender un poco la historia que hay entre Estados Unidos con Irán, porque los conflictos no vienen siendo solamente desde hoy, vienen desde hace varios tiempos atrás. Lo primero es que el conflicto empieza en el año 79, con la revolución islámica en Irán. Acá llegó un gobierno pro-occidental que era totalmente distinto y súper anti-estadounidense. ¿Qué eventos sucedieron desde que llegó este gobierno a Irán? Lo primero es que en el mismo año 79, la Revolución Islámica tomó de rehén a varios estadounidenses en la misma embajada. Después, en el año 80 al 88, estuvo la guerra entre Irán e Irak. Y después, entre 2000 a 2020, sucedieron como las tensiones por los programas nucleares que había en Irán. Y Estados Unidos elimina al general llamado Qasem Soleimani. Tenemos que entender de que ambos países buscan objetivos sumamente distintos. Por una parte, Irán busca influencia en el Medio Oriente y por otra parte, Estados Unidos lo que busca es limitar el poder del desarrollo nuclear que está generando o que está buscando obtener Irán. Actualmente, hoy 2026, tenemos nuevamente la gran tensión que hay entre Estados Unidos con Irán. Acá hay una guerra que si bien no es una guerra tan directa, pero sí están ocurriendo cosas como por ejemplo se generan ataques de grupos aliados de Irán, la presencia militar en el Medio Oriente y las amenazas sobre las rutas del petróleo. Y este punto es clave, porque en donde se está generando el conflicto es en el lugar llamado Strait of Hormuz. Este sector tienen que verlo como una autopista general del petróleo a nivel mundial. Si hay tensión militar en este punto, el petróleo puede subir su precio, porque si limitan el acceso donde esta autopista es una autopista mundial del petróleo, se genera escasez de producción y eso conlleva a que el precio del petróleo sube porque es escaso y eso también dificulta otros sectores que suministran este insumo. Aproximadamente como dato clave, este sector lleva el 20% del petróleo del mundo. ¿Qué pasa a nivel económico? Que si el petróleo sube, van a subir los costos del transporte, suben los costos de producción y eso genera que suban los precios. Y todo esto en conjunto te genera una inflación. Acá podemos ver esta imagen la saqué de investing.com. Este es el mercado actual, cómo se está comportando el mercado de Estados Unidos. Tenemos el SP500, el Dow Jones y el Nasdaq. Si se dan cuenta, la caída o la variación de caída que ha tenido el mercado no ha sido tan brusca hasta el momento. Tenemos una caída del menos 1,33, 0,95 y 1,51%. ¿Cómo reacciona el mercado cuando ocurren estos eventos? Por ejemplo, cuando hay conflicto entre Estados Unidos e Irán, el mercado se va a poner obviamente nervioso. Recuerden, chicos, el mercado odia lo que es incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa entonces con el mercado en general, con el inversor en general? Lo primero que hacen en común es que te venden activos riesgosos, por ejemplo, empresas que estén en crecimiento, y empiezan a comprar activos más seguros, como por ejemplo el oro. ¿Qué tipo de cosas suelen subir cuando pasan estas situaciones? Lo primero que sube el petróleo, particularmente para este caso, porque si hay guerra en el Medio Oriente, puede afectar lógicamente el suministro del petróleo, y esto va a conllevar a que suba el precio. El oro, porque el oro históricamente siempre se ha considerado como un activo refugio cuando ocurren estos tipos de eventos. Y para esta situación en particular, aumentan también las empresas de defensa, porque si tenemos un conflicto, los gobiernos van a tender a gastar más en armamento.
Por otra parte, las cosas que suelen bajar son, por ejemplo, las aerolíneas. ¿Por qué? Porque si sube el combustible, tenemos menos viajes. Acciones tecnológicas, básicamente porque son acciones que están en crecimiento. Esto es algo macro, esto es algo general que ocurre en el mercado, no es que sea 100% así. Por otra parte, también los mercados emergentes se van a ver afectados porque cuando son países de mayor riesgo, reciben menos inversión cuando pasan por periodos de crisis. Aquí le traigo el gráfico del índice de volatilidad del VIX, que esto prácticamente mide el miedo o la incertidumbre que tiene el mercado con respecto a los eventos que están ocurriendo hoy día. Del 2026 hasta lo que llevamos del año, estamos en un punto más alto de lo que es el miedo. Pero aquí yo quiero llamar a lo que es tranquilidad, porque si se dan cuenta, el año pasado, entre abril y mayo, el punto más alto fue acá, que llegamos a un índice de VIX de sobre los 50. Acá esto sí es un punto clave en donde te dicen de que realmente hay mucho miedo en el mercado y en teoría cuando pasan estos tipos de pic se dice de que probablemente de que se venga una caída brusca dentro del mercado. Pero para este tipo de casos, si lo comparamos con el año pasado, no estamos tan alto con lo que es la incertidumbre. De hecho, podríamos decir que estamos por un poco sobre la media de lo que ha llevado el resto del año. Pero ¿qué es lo que dicen los principales analistas del mercado? Los analistas de los grandes bancos no solamente miran empresas, también están pendientes de lo que está ocurriendo a nivel macro. Porque si cambian los precios del petróleo, va a aumentar la inflación y eso conlleva que también las tasas de intereses se vean afectadas. Los analistas de Goldman Sachs señalan de que si el conflicto continúa, se expande en el tiempo, el precio del petróleo podría subir hasta 100 a 120 dólares por barril. Esto va a ocurrir porque el mercado va a tener problemas en el suministro del petróleo desde el Medio Oriente. Por otra parte, también tenemos que los economistas de JP Morgan advierten de que un conflicto en esta región puede generar también mayor inflación a nivel global, porque el petróleo es una materia prima que es clave y es importante en general a nivel mundial para lo que es el transporte, las industrias y las energías. Y además, si aumenta la inflación, nos vamos a dar cuenta de que los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, va a tener que retrasar la baja de las tasas de intereses. Y eso, ¿qué es lo que conlleva? A que el crecimiento económico de Estados Unidos también se vaya a ver afectado. Aquí podemos ver actualmente cómo están los precios tanto del petróleo como la del oro. Y actualmente, bueno, hoy el petróleo está en torno a los 93 dólares por barril. Ya lleva un crecimiento dentro de un mes en torno al 8,9%. Ustedes pueden preguntar quizás, Sergio, ¿tenemos que entonces comprar más petróleo o más oro? Y la verdad, que lo primero que hay que hacernos la pregunta es, ¿qué tipo de inversores somos? Si somos tradistas, bueno, para ustedes les puede convenir este movimiento, pero para los inversores que tienen la filosofía, como la que tengo yo, nosotros somos inversores de largo plazo enfocados en la filosofía Value y Growth Investing. Y con lo que he leído y me he informado, yo considero de que quizás esta situación que está pasando sea algo temporal, que no sea tanto de largo plazo, más de corto plazo. Yo me enfocaría más en las empresas que hemos analizado, me enfocaría más en la cartera o en el portafolio que yo tengo y cuáles son las empresas que realmente me dan rentabilidad en base a los fundamentales que me han entregado. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ponemos a analizar un poco cómo es el patrón de Donald Trump ante estos eventos, lo primero que tenemos es que el conflicto entre Estados Unidos e Irán en 2020, cuando Estados Unidos atacó a Qasem Soleimani. ¿Qué pasó aquí? El petróleo subió por el miedo, ¿se entiende? Las acciones globales tuvieron una caída que fue leve por la aversión al riesgo, pero lo interesante de todo esto, en paralelo de que el oro y los bonos subieron, cuando Trump hizo un anuncio de que Irán estaba retrocediendo, entre comillas, el mercado rebotó rápidamente y luego los índices de Estados Unidos volvieron a subir. Pasó algo similar cuando ocurrió la tensión entre Corea del Norte entre 2017 y 2018, cuando estuvieron todas estas amenazas nucleares que se estaban generando entre estos dos países. Subió el VIX, que fue el gráfico que les mostré anteriormente. También subió en paralelo el oro y el yen japonés, y también las bolsas tuvieron una caída leve.
Pero este efecto fue corto, no fue de largo plazo. El mercado asumió de que era algo retórico, algo más político, más que una guerra real que estaba ocurriendo. Y el S&P 500 siguió marcando máximos históricos en todo ese periodo. Y lo tercero fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que fue entre 2018 y el 2019. Aquí el conflicto económico con China fue quizás uno que generó mayor reacción en el mercado. Hubo mucha volatilidad en la bolsa, hubo fuerte caída de empresas industriales y tecnológicas, y también tuvo un impacto en las cadenas de suministro globales. Pero, ¿qué pasó acá? Que si bien el conflicto generó correcciones del mercado del 10 al 20% en algunos momentos, pero aún así el periodo fue corto, no fue tan extenso. Y nuevamente los índices empezaron a subir. ¿Qué es lo que pasa? Aquí voy con esto, de que si bien el pasado no significa que sea una réplica del futuro, siempre lo he dicho, pero lo podemos tomar como una referencia o como un sonido similar de lo que podría ocurrir. No sabemos con exactitud, pero tenemos quizá alguna referencia de cómo son los comportamientos de Donald Trump. El stock inicial, cuando genera presión, te caen las acciones, sube el petróleo y el oro. Lo segundo es que se hace una evaluación del riesgo real, o sea, el mercado analiza si que es algo prolongado o es solamente algo temporal. Y posteriormente a eso viene lo que es la recuperación, siempre y cuando el conflicto no escale, porque si el conflicto escala, el mercado no se recupera. Pero para esta situación, si el conflicto no escala, o sea, no se expande, el mercado rebota y esto los analistas lo llaman un geopolitical dip, que significa que las guerras generan unas caídas rápidas, pero raramente cambian la tendencia del mercado, que conlleva hoy al 2026 de que, bueno, el petróleo está sobre los $90 por barril debido a la incertidumbre que genera todo esto. Las bolsas están cayendo, pero si se dan cuenta, están cayendo de forma leve. Lo que les mostré antes, cómo está hoy los índices del S&P 500, del Dow Jones o del Nasdaq. Y aquí les traigo un dato mucho más importante de que históricamente el S&P 500 cae entre un 5 a un 6% cuando suceden estos conflictos. Y con el gráfico que les mostré anteriormente, el S&P 500 llevaba solamente una caída o una variación del 1,51%. O sea, ni siquiera estaba cerca de los 5,6%. Ya, en paralelo también, ¿cómo es el estilo de negociación de Trump? Que esto igual es importante que lo entendamos para poder tomar mejores decisiones con nuestras acciones. Trump utiliza una estrategia muy conocida que es la presión. Lo primero que debemos saber es que Donald Trump, él es un negociador. Él es empresario, él es dueño de empresa. Él genera negociaciones a través de lo que es la presión. ¿Cómo genera presión Donald Trump? Para algunas personas puede ser válida, para otras no. Para otras personas pueden quizás considerar de que sea un poco drástico las acciones que él toma, pero es la forma de negociar que tiene Donald Trump. Él te puede hacer amenazas muy fuertes, partiendo con lo que son sanciones, aranceles o una presión militar, pero ¿por qué Donald Trump hace esto? Porque él te genera tanta la presión, te intenta atacar por lo que más puede, con el fin de que a ti te obligue, o a su contraparte, lo obligue a sentarse y tener una negociación. Pero aquí la contraparte no se sienta a negociar de un punto de vista favorable, sino que Donald Trump lo que busca es que su contraparte se siente a negociar, pero con desventajas, para que todos los acuerdos sean en favor o que tengan mayor ganancia para Donald Trump. Por eso es que Donald Trump genera todo esto, porque al final el objetivo que busca Trump no es tener una guerra, es poder sentarse y poder negociar. Y aquí es importante algo porque como Donald Trump busca que el crecimiento de la economía de Estados Unidos siga creciendo, a Donald Trump tampoco no le favorece de que este conflicto se extienda, por lo que vimos anteriormente, porque si el precio del petróleo sigue subiendo, lo que va a generar es que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que empezar ajustes con las tasas de intereses. Y esto va a generar a que aumente la inflación por la escasez que va a generar el petróleo. Y eso, económicamente hablando, para Estados Unidos no le favorece nada. Y Donald Trump menos va a querer esto si es lo que busca como objetivo final, es que la economía de Estados Unidos pueda seguir aumentando. ¿Qué resultado final obtenemos con todo esto? O lo que deberíamos hacer.
Lo primero, tenemos que entender de que los conflictos cuando son geopolíticos son sumamente impredecibles, pero es importante de que entendamos lo que está pasando para tomar mejores decisiones con otras acciones. Si que vamos a querer quizás reducir un poco nuestra posición para cuando nuestras acciones de cartera caigan, lograr comprar más o aumentar nuestra posición con una ganga de descuento o las decisiones que estemos buscando en el transcurso de este conflicto. Aquí podemos concluir que se pueden generar dos escenarios. El primero es que la tensión esté controlada, o sea, que la volatilidad se modere y que el precio del petróleo se maneje entre los 80 a los $90 por barril. El otro escenario que puede ocurrir es un conflicto mayor en donde el tiempo del conflicto se extienda, el precio del petróleo aumente y esto genera una inflación global y por ende también la caída de algunas acciones en particular. ¿Cuál es el consejo que yo vengo a dejar? Es que se sigan enfocando en las acciones que ustedes tengan. Los fundamentales siempre van a prevalecer por sobre las situaciones macroeconómicas que ocurran en el tiempo. Y lo pueden ver en este gráfico que les traje el histórico de cómo ha sido el comportamiento del S&P 500 cuando han ocurrido ciertas catástrofes o ciertas tensiones geopolíticas. Lo importante es eso. Enfoquémonos en las acciones que nosotros ya manejamos en nuestro portafolio, ver si que reducimos alguna posición, un porcentaje de la posición, por si es que llega a caer, compramos más barato y nos vamos a dar cuenta de que después esta situación se va a normalizar y nuestras acciones, por base a los fundamentales, van a seguir dándonos la razón. Nice. Chicos, les tengo una muy buena noticia y es que con mucho cariño hemos diseñado este gran curso para aprender a invertir en el mercado de valores, todo basado en la filosofía del Value y Growth Investing. Cosa puntual que vamos a ver en el curso está diseñado para que todas las personas puedan aprender a invertir en el mercado y valorar compañías. No se necesita ningún conocimiento previo, eso es lo más importante. Vamos a partir conocimientos básicos. ¿Qué es lo que es una volatilidad? ¿Cómo podemos medir una volatilidad en el mercado? ¿Qué significa cuando las compañías hablan de split contra split? Vamos a aprender la contabilidad financiera, cuáles partidas realmente son las que necesitamos y cómo tenemos que aprender a interpretarlas para calcular el valor intrínseco de una compañía. Y todo esto lo vamos a juntar para poder diseñar una tesis de inversión, en donde nosotros podamos valorar una compañía de forma individual y poder obtener esta tesis. Finalmente vamos a aprender cómo tenemos que invertir en sectores, sea una empresa que sea de consumo estable, del sector tecnológico o del sector que pertenezca. Cómo tenemos que analizar el equipo directivo, dónde podemos encontrar información del equipo directivo, que son las conference call, dónde realmente aparece la información valiosa que nos interesa para poder obtener todo lo que necesitamos de una empresa. Y lo más importante de todo esto es que vamos a tener un curso sobre psicología del inversor para poder pensar de manera racional y no que las emociones nos jueguen en contra en el momento que el mercado esté en caídas. Y lógicamente no es menor, vamos a aprender qué broker realmente tenemos que nosotros trabajar. Y lo mejor de esto es de que les tenemos una comunidad totalmente enlazada con el curso donde van a poder consultar todas sus dudas respecto a las clases y lo más importante que acá se van a coordinar todas las sesiones que van a hacer en vivo para presentar alguna empresa que tanto yo con Robinson consideramos que son importantes de poder analizar para ustedes, como también ustedes puedan proponernos empresas que quieran que analicemos en conjunto. Si necesitan resolver todas las consultas respecto al curso, cuánto tiempo dura o lo que necesitan saber si realmente cumple con las expectativas que ustedes quieren, pueden agendar una reunión directamente conmigo, 1 a 1, y les voy a dejar todos los links abajo para que puedan agendar esta reunión. Así que eso, chicos, los dejo.